Dentro de la compañía Ternium existen posibles riesgos para los empleados como exposición a ruido excesivo, exposición o contacto a sustancias corrosivas, riesgo de incendio, riesgo de explosiones, riesgo de caídas, exposición a temperaturas altas o bajas, exposición a vapores o humos, riesgo de proyección de partículas o líquidos a la cara. Pueden estar expuestos también a recibir una descarga eléctrica y también están expuestos a recibir algún golpe por algunas de las máquinas, herramientas u objetos que se están utilizando. Los 5 riesgos que escogimos es el riesgo del incendio, las caídas, el contacto a sustancias corrosivas, exposición a temperaturas altas y exposición a ruido excesivo. Dentro del riesgo del incendio tenemos las consecuencias al patrón, el cual sería otorgarle incapacidad temporal al trabajador, es decir, el personal accidentado. Las consecuencias del trabajador serían básicamente las quemaduras de segundo o tercer grado e incapacidad temporal o permanente. Y finalmente, las consecuencias del gerente del área sería buscar o suplir temporalmente o permanentemente el puesto, financiar los pagos de apoyo médico y capacitar a los empleados constantemente para evitar algún riesgo similar. En el segundo riesgo tenemos el riesgo de las caídas, el cual las consecuencias al patrón sería el otorgar una incapacidad temporal al trabajador, es decir, otra vez el personal accidentado. Las consecuencias al trabajador serían en este caso las lesiones de fracturas o quebraduras en huesos con posibles cicatrices. Y las consecuencias del gerente del área igualmente sería suplir el puesto temporalmente. En dado caso que sea un accidente que impida el trabajo, se reemplazaría a la persona. Además, se cumplen los gastos médicos del trabajador lesionado. En el riesgo a contacto a sustancias corrosivas, se tiene que las consecuencias del patrón serían las mismas que las anteriores. En las consecuencias del trabajador serían las quemaduras de segundo o tercer grado, en este caso con problemas respiratorios, gastrointestinales, entre otros, y con la incapacidad temporal o permanente. Las consecuencias del gerente del área sería dependiendo de la gravedad del caso. Se buscaría un suplente temporal o permanente, además de otorgar la capacitación a los empleados y se apoya con los gastos médicos. No obstante, en el riesgo de la exposición a temperaturas altas, se tiene la misma consecuencia del patrón que en el caso anterior. Las consecuencias del trabajador en este caso serían quemaduras o lesiones en la piel, además de la deshidratación, los mareos, desmayos, entre otros. Y las consecuencias del gerente serían iguales que en el caso anterior, es decir, dependiendo de la gravedad se buscaría un suplente. Finalmente, en el último riesgo, en la exposición al ruido excesivo, se tiene que la consecuencia del patrón sería otorgar incapacidad al personal. La consecuencia al trabajador sería zumbido en los oídos temporal o permanente, cansancio, mareos, etc., además de la incapacidad temporal. Y finalmente, en las consecuencias del gerente del área se buscaría un suplente temporal, otorgando la capacitación a los otros empleados y apoyando con los gastos médicos al trabajador. El riesgo que escogimos es la prevención de accidentes mediante el uso adecuado del equipo de protección, el cual escogimos 3 maneras de realizar una campaña referente a este caso, es decir, mediante carteles o tabloides, una presentación y con avisos de prevención instalados en toda la empresa. No obstante, la presentación tendría un énfasis en el equipo de protección hablando en diferentes ámbitos, empezando desde su descripción, pasando por los diferentes accesorios para su uso adecuado, su simbología de avisos de precaución y prevención en la empresa, un caso del cual sería referente a un trabajador que logró evitar un accidente gracias a su equipo de seguridad, y finalmente un video que demuestre lo resumido anteriormente. Por otra parte, los avisos de precaución y prevención que estarán instalados en toda la empresa son los siguientes: los lentes o gafas, el cubrebocas o la mascarilla, los guantes, zapatos especiales, el casco, los audífonos de protección auditivos y el chaleco de protección. En casos de accidentes dentro del área de trabajo o empresa,
Esta tiene la obligación de hacerse responsable, que el empleado reciba la atención médica necesaria y asimismo comunicarle lo ocurrido al jefe o encargado para cualquier tipo de trámite que garantice sus prestaciones. Los beneficios que tendrían como trabajadores de nuestra empresa es que tendrían atención médica sin costo y capacitación para hacer un buen uso de las herramientas y máquinas y así evitar accidentes. Actualmente existe una ley la cual es llamada Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, con sus siglas OSHA, la cual es de origen estadounidense pero también aplica en México. Esta ley cumple con la función de asegurar las condiciones seguras en el entorno del trabajador, proporcionando mayor seguridad para la prevención de accidentes. Cabe recalcar que esto es mediante la revisión con el enfoque de control de calidad. Una de las leyes relacionadas con este riesgo es la Ley de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. La seguridad laboral es importante, ya que son prácticas o procedimientos que tienen de principal objetivo evitar accidentes en el área de trabajo. Si no evitar en algunos casos, también es eliminar o minimizar cualquier tipo de riesgo. Es por eso que es tan importante, ya que evitamos lesiones peligrosas. La responsabilidad del patrón es de capacitar al trabajador para su desempeño laboral, productividad, así como reducir los riesgos a cualquier accidente. También el estar atento a que todas las normas se cumplan y se siga el reglamento de trabajo como medida de prevención. El trabajador tiene como responsabilidad seguir estas instrucciones y presentarse en un buen estado para la realización de sus actividades. Consisten en hacer énfasis en la seguridad para que el personal esté consciente de los riesgos e implementar programas de capacitación para enseñar al personal las políticas y procedimientos relacionados con la seguridad y que requieran dominar para la ejecución de su trabajo. Existen diversas condiciones para el resultado de accidentes y esto es debido a fallas en las normas de la empresa, ya sea por parte del trabajador o con el equipo de seguridad, el ambiente de trabajo con los trabajadores o con la compañía en falta de seguridad. Algunas de las condiciones son las siguientes: falta de protección, falta de iluminación en el área de trabajo, falta de mantenimiento en las máquinas, molestar o distraer a otros compañeros de trabajo, precipitarse al hacer el trabajo rápido, herramientas defectuosas, entre otros. Algunas de las estrategias para implementar programas de bienestar en el trabajo sería el tener inspecciones semanales, control de calidad y verificar que tanto la vestimenta, la maquinaria y el equipo de seguridad que se le provee al trabajador estén en óptimas condiciones para llevar y evitar alguna lesión o accidente. Las consecuencias del estrés en el trabajador y la organización. El estrés en el trabajador puede provocar consecuencias graves, tales como la saturación o colapso físico y mental, que terminan afectando diferentes ámbitos de su vida y afectar de forma negativa su salud. Algunas causas que pueden provocar el estrés pueden ser un alto grado de responsabilidad, excesiva carga de tareas, relaciones insatisfactorias, tales como el acoso o condiciones laborales inadecuadas. Las consecuencias para la empresa son insatisfactorias también. Aumenta el absentismo, existe un mayor número de bajas y el rendimiento del empleado baja, así como la productividad. Por lo tanto, no desempeñan bien su trabajo, por lo que los clientes no están satisfechos y aumentan las quejas. El estrés en el trabajador afecta no solo al trabajador, pero a todos los que lo rodean y a la empresa.